Presentamos la segunda exposición, el delito de contaminación ambiental, dirigido por el doctor Luis Reino Alfaro, abogado penalista. Inició su formación académica en la Universidad San Martín de Porres, obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título de abogado. Cursó también la maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado, y también obtuvo el doctorado en la Universidad de Granada, España. Asimismo es experto universitario de criminología por la UNED, España. Se ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado en las universidades de San Martín de Porres, los cursos de Derecho Penal Económico de la empresa de Criminología, en la Universidad de Garcilaso, en los cursos de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología, en la Universidad Nacional de San Agustín, en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, en la Universidad Pedro Luis Gallo de Lambayeque. Así también ha sido conferencista en diversas universidades españolas, como también en otras universidades. Y actualmente, desde el 2010, es gerente de operaciones del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa, siendo miembro fundador y director ejecutivo del Instituto Peruano de Política Criminal. Entonces damos paso al autor. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. El agradecimiento de rigor a la organización, a la Comisión de Capacitación del área penal, una persona especialmente el doctor Aldo Figueroa, que tuvo la amabilidad de incluirme en estas jornadas, a los integrantes de la mesa, mis saludos, público en general. En realidad, mi intervención va a tratar de focalizar algunos elementos nucleares o trascendentes del delito de contaminación ambiental, ¿no? Y quisiera iniciar un poco vinculando la temática de la contaminación ambiental con justamente el concepto que es el punto de partida de este curso de especialización, la sociedad de riesgo. El concepto de sociedad de riesgo, que es un concepto proveniente de la sociología, pero que ha tenido y tiene impacto continuo en el ámbito de la dogmática jurídico-penal y que ha nutrido, como vamos a ver, diversos conceptos y categorías jurídico-penales. La idea de la sociedad del riesgo, que es un concepto sociológico, como dije, parte de la idea de reconocer que hoy en día nuestra sociedad, por la configuración, por su configuración, por el desarrollo de la técnica, de la industria, nos llena a todos de continuos riesgos, ¿no? Cualquier actividad social tiene implícita, en mayor o menor medida, un determinado nivel de riesgo, un riesgo que no podemos evitar, ¿no? El riesgo es parte de la vida diaria, no se puede evitar, simplemente podemos reducirlo, controlarlo en cierta medida, pero no evitarlo. Y acá ya nos vamos vinculando con la primera idea, el primer concepto, que es trascendente dentro del derecho penal, económico sobre todo, que es un concepto de imputación, que es la idea del riesgo permitido, ¿no? Ya en derecho penal no se reconoce que hay espacios de riesgo tolerado. El riesgo no se puede evitar, entonces tenemos que controlarlo, y la responsabilidad penal se produce una vez que superamos esos marcos de riesgo permitido. Ya a nivel de imputación, damos unas pinceladas, por cierto, de lo que es la teoría de la imputación. La idea del riesgo permitido es un concepto que determina cuándo se gatilla la responsabilidad penal. Cuando se superan los márgenes del riesgo permitido, hay posible responsabilidad penal. No es la única referencia, por cierto, no es lo determinante, pero es un factor a tomar en consideración, el riesgo permitido. Otra característica de cómo se articula el riesgo en una sociedad del riesgo es las dimensiones del riesgo. Los riesgos hoy en día son riesgos que pueden tener dimensiones catastróficas. Piensen ustedes nomás en los impactos que pueden tener los desastres nucleares, Chernóbil, ¿no? ¿Cuántos supuestos han habido de vertidos
de petróleo en el océano, ¿no? Hay infinidad de casos en los que los efectos del riesgo de los daños derivados del riesgo son catastróficos, ¿no? Y eso nos lleva nos relaciona con otra categoría jurídico-penal, que es la necesidad de articular el derecho penal hoy en día a través de tipos penales de peligro. Claro, tenemos que anticiparnos, no podemos esperar que se dañe el ambiente de modo absoluto para intervenir. Tenemos que anticipar la tutela penal y recurrimos a los tipos penales de peligro, ¿no? Y ahí viene ya una discusión en torno a qué tipo de peligro va a ser el que se va a utilizar para articular o para tipificar los delitos en general y en concreto los delitos contra el medio ambiente. Si es un peligro abstracto, es un delito con un peligro concreto. Pero vamos viendo ya como que esta dimensión del riesgo y de los peligros de la modernidad van concatenándose con ciertas categorías jurídico-penales. Los riesgos de la modernidad son riesgos difundidos que no hacen distinción de absolutamente no hacen ningún tipo de distinción. En la sociedad industrial, los poderosos podían controlar los riesgos y a ellos no les pasaba nada. Hoy en día, los riesgos afectan a todos, sin importar la clase social, sin importar la ubicación, la profesión, afectan a todos. Se podrá reducir un poco, ¿no? Con ciertas capacidades económicas se podrá reducir ciertos riesgos, pero no se pueden evitar. El riesgo es un patrimonio general. Y eso lleva pues a que se hable hoy en día de la existencia de sociedades de sujetos pasivos, ¿no? Todos podemos ser sujetos pasivos de algún delito. En una sociedad de riesgo, la actividad más peligrosa es la actividad que proviene de las personas jurídicas. Y eso engarza con otra discusión jurídico-penal, que es la de la atribución de responsabilidad a la propia persona jurídica. Hoy en día ya es una suerte de dato indiscutible que en la mayoría de legislaciones se admite la responsabilidad penal de personas jurídicas. La antigua diferencia entre los sistemas de common law y los sistemas europeos continentales, en los primeros se aceptaba la responsabilidad penal de personas jurídicas, en los segundos no, ya ha desaparecido, ¿no? Hoy en día, es más, ya en el Perú existen diversos modelos o propuestas de reforma del Código Penal de cara a introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto es especialmente importante en el ámbito del derecho penal del ambiente, en donde los países que han introducido la responsabilidad penal de personas jurídicas han incorporado esta responsabilidad para los delitos ambientales. Y es que nadie duda que la actividad más contaminante es la actividad que proviene de las empresas. Dicho esto, habiendo hecho esta suerte de preludio, iniciaré pues un poco estableciendo cuál es la estructura de la regulación penal del ambiente, ¿no? Nuestro Código Penal, en el Código Penal 91, evidentemente, como ha dicho ya el doctor Mario Rodríguez, ha sufrido una serie de mutaciones. El doctor Mario dijo de 400 actos de violación contra el Código, dijo, pero en realidad son más de 600, ¿no? 600 modificaciones del Código Penal que hacen pues que la lógica inicial del código se haya desfigurado completamente, ¿no? Entonces, hoy en día ya no tenemos un código con la lógica y la filosofía que tenía originalmente, ¿no? Que era una filosofía, por cierto, libertaria, no punitivista, ¿no? En ese contexto vamos a reconocer que existen tres grandes grupos de delitos dentro de los delitos contra el medio ambiente, ¿no? Uno es los delitos de contaminación ambiental, artículo 304, 307F del Código Penal, delitos contra los recursos naturales, artículo 308 a 313 del Código Penal, el delito de prevaricación administrativa, ¿no? Que es cuando el funcionario público incurre en un acto ilegal al momento de conceder una permiso, autorización, etcétera, artículo 314 del Código Penal, y ahí ya viene la parte complicada en términos de oscurantismo, diría yo, penal, ¿no? Es decir, ahí aparece lo que se ha tratado de graficar en las ponencias anteriores, que es la falta de carácter científico de la reforma penal, ¿no?
Botke, que es un profesor alemán, hace una diferencia entre lo que es la reforma, como mejora de la ley, y el mero activismo legislativo, ¿no? Y yo creo que acá lo que ha habido es mero activismo legislativo, porque no se ha mejorado absolutamente nada, se ha confundido, y esto, vamos a ver, provoca una serie de problemas aplicativos. ¿Por qué digo esto? Porque primero vamos a ver que el Código Penal tiene un artículo 314A, que es una suerte de fórmula confusa que utilizan mucho los operadores del derecho para imputar responsabilidad penal hacia arriba a los directores. Solamente lo voy a leer porque luego lo voy a examinar. Artículo 314A. Los representantes legales de las personas jurídicas dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en este título serán responsables penalmente de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 de este Código. Es una regla de imputación, aparentemente, ¿no? Nos dice cómo imputar a los órganos de dirección de la persona jurídica cuando se comete uno de estos delitos. Después también hay reglas procesales, que están en el artículo 314C. Ya, hay reglas de derecho material, reglas de derecho procesal, pero también hay reglas penológicas, artículo 314D. Es decir, hay una suerte de mixtura, ¿no?, que genera más confusión que aclaración, ¿no? Y vamos a ver eso, cómo es que se transmite o que termina produciendo problemas prácticos. Dicho esto, me enfocaré en tres aspectos principales del delito de contaminación ambiental, que es el tipo base, ¿no? Y antes de ingresar a esto, quisiera dar algunas suerte de flechazos o ideas que no quiero dejar de mencionar. El paradigma de la sociedad del riesgo es el delito de contaminación ambiental, ¿no? Toda la literatura que existe sobre la idea de la sociedad del riesgo está referida a la protección del medio ambiente y los riesgos de la sociedad industrial sobre el ambiente. Lo segundo que corresponde establecer es que, extrañamente, pese a que los riesgos de la modernidad recaen sobre el medio ambiente, la ley penal no tiene una respuesta acorde en términos de sanción penal con esa condición esencial que tiene el medio ambiente y los riesgos que existen en la modernidad sobre el medio ambiente. Y acá, precisamente, es conveniente hacer notar que, pese a que los delitos ambientales no son los delitos que impactan mediáticamente, no son los que vemos en la prensa, no son los que vemos en los medios de comunicación. En los medios de comunicación vemos la sangre, vemos, ¿no?, el morbo. Los delitos más graves no son estos delitos, no son los delitos de sangre, no son los delitos que afectan a personas individuales, sin dejar de reconocer que ciertamente son delitos graves. Pero lo más graves son aquellos delitos que impactan a un número indeterminable de personas. Los delitos ambientales tienen esa característica. Dañan no solamente a las generaciones presentes, sino sobre todo a las generaciones futuras. Y para esto, para graficar la importancia o el impacto de los delitos ambientales, en concreto la contaminación ambiental sobre las generaciones futuras, basta con reconocer la casuística en una ciudad que tradicionalmente, dos ciudades básicamente tradicionalmente son ciudades mineras, ¿no?, Huancavelica y Cerro de Pasco, en donde es casi imposible establecer la responsabilidad penal de una empresa minera porque existe siglos de contaminación ambiental. Los pasivos ambientales provienen de siglos de actividad minera en los que la atribución de responsabilidad es prácticamente imposible. Entonces, cualquier posibilidad de toma de muestras en estas ciudades es muy difícil porque ya el terreno está altamente mineralizado. Entonces vamos viendo pues cómo esto de las generaciones futuras se van afectando y cómo es que los daños al medio ambiente derivan no de actos individuales, sino de los daños acumulativos. No es un acto individual el que provoca el daño al medio ambiente, sino la sucesión continua de daños o de actos contaminantes, ¿no?, cuyos efectos se ven muchas décadas después. Entonces, es claro que los delitos ambientales son de los más graves.
Sin embargo, no son aquellos delitos que generan la preocupación del legislador. Ahora, para explicar por qué de esto, podríamos tener una serie de variables, ¿no? Los lobbies empresariales, la falta de conciencia, ¿no?, respecto al impacto de esta clase de delitos, la falta de interés de los tribunales, de las fiscalías, por dar una respuesta efectiva, las deficiencias logísticas, la propia idea de que el delincuente medioambiental, que es un típico delincuente de cuello blanco, no es un auténtico delincuente. Son una serie de factores que pueden servir para explicar y entender del porqué de esta distinta calificación del delincuente que comete esta clase de delitos, ¿no? Hechas esta suerte, habiendo soltado esta suerte de ideas, me quisiera enfocar en tres aspectos, ¿no? Uno está referido a los problemas de autoría y de imputación. El segundo está referido a las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo. Y en tercer lugar, el problema de la lesividad y la acreditación del peligro a nivel judicial. Respecto a lo primero, no queda duda de que estamos frente a delitos que el tipo penal está construido como un delito común, no puede ser cometido por cualquiera, ¿no? Y acá se hablan dos posibilidades, ¿no? Por un lado, la imputación por la acción, es decir, aquel que realiza el acto contaminante, y acá vamos a tener una primera situación. La acción contaminante generalmente la realizan los órganos de ejecución, es decir, aquellas personas que están ubicadas en los niveles más bajos de la estructura de la empresa contaminante. Estoy hablando básicamente de actividad contaminante, ¿no? De actividad contaminante empresarial. Un poco es el núcleo o el tipo de casos a los cuales me voy a referir, ¿no? Entonces, la acción es generalmente realizada por los órganos más bajos de la empresa, los empleados. Y acá viene un problema. Ellos ejecutan la acción, pero sus niveles de información respecto a la nocividad de su comportamiento o el carácter contaminante de su acción es mínimo, con los cuales ahí vamos a tener un primer problema de imputación. ¿Cómo imputar a esas personas que ejecutan, ¿no?, si vamos a tener luego problemas para acreditar el dolo que requiere el tipo penal? Podemos también recurrir a la imputación omisiva, es decir, bueno, ya, el que ejecutó no, busquemos sancionar a aquel que omitió controlar al que ejecutó. Y esto es una fórmula común en aquellos que buscan la imputación hacia arriba, es decir, hacia los órganos de dirección. Pero ahí tenemos un problema también, o dos problemas diría yo. Primero, que no ejecutan, no realizan la acción, de hecho omiten, está claro. Pero segundo, es que las posibilidades de establecer deberes de control son bastante limitadas, porque para que haya imputación hacia arriba, a quien le imputamos la omisión tiene que tener algún deber de actuación. Y ese deber de actuación generalmente viene delimitado por las propias políticas empresariales. Es decir, es la propia empresa la que fija los ámbitos de competencia. Y las empresas suelen organizarse de modo tal que la responsabilidad nunca llega hacia arriba. Y tratan generalmente de establecer funcionarios que son pararrayos de responsabilidad. El ejemplo clásico son los gerentes de seguridad ambiental, de seguridad y medio ambiente. Son los pararrayos de responsabilidad. Porque el problema de la imputación en estructuras empresariales es precisamente las dificultades que existen para establecer el responsable de una acción concreta y las dificultades que existen para establecer quién debía controlar, establecer los espacios de responsabilidad, lo que puede llevar, utilizando la expresión de un conocido profesor alemán, Bert Schunemann, a una organizada irresponsabilidad de todos. Al final nadie responde, pues, ¿no? Todo se organizó para que nadie responda. Y esa es precisamente una de las razones que han llevado a que esta idea de la responsabilidad penal de la persona jurídica vaya cobrando más fuerza.
no podemos o tenemos muchas dificultades para individualizar a la persona natural que cometió el delito, entonces simplifiquemos todo a través de la imputación hacia la propia persona jurídica. Eso no debe extrañar, ya existen por lo menos 2 o 3 proyectos, ¿no?, que establecen una propia responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, también la realidad del derecho comparado es que hay en aquellos países, ya España, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, tiene responsabilidad penal de personas jurídicas, pero la aplicación es nula. Y acá viene precisamente, que es el problema práctico fundamental, diría yo, en esta clase de delitos, el contenido del artículo 314. Porque este artículo 314A dice, como les dije hace un momento, los representantes legales de las personas jurídicas, dentro de cuya actividad se cometan los delitos, serán responsables penalmente de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 del Código Penal. En la práctica, ¿qué ha provocado eso? Que las fiscalías de modo automático imputen o comprendan y encabecen las investigaciones con el representante legal. Y acá se genera un problema muy grave, que al final el representante legal es el gerente general. Y el gerente general generalmente, valga la redundancia, no tiene competencias en materia ambiental. Claro, ¿cómo se le puede imputar al gerente que generalmente vive en Lima, que viaja a la operación una vez al año, la responsabilidad penal? Y eso, desde la perspectiva de la defensa, ha abierto una serie de posibilidades defensivas importantes. Es común plantear a partir de esto, de la imputación al gerente, al representante legal, a la imputación automática al representante legal, la posibilidad de interponer excepciones de improcedencia de acción o de naturaleza de acción en la terminología del viejo código. Y de hecho, muchas son declaradas fundadas porque, claro, ellos no son quien realiza la acción contaminante. Existen casos, tampoco es tan extraño, porque lo he visto más de 2 veces, en donde la imputación se dirige hacia quien aparece en la SUNAT como representante legal. La Fiscalía no se le ocurrió mejor idea que en lugar de pedir los poderes o ir a registros públicos, entra al portal de la SUNAT y ve quién está como representante legal, ese es el imputado. Y hay que saber diferenciar, ¿no? El representante legal, en términos tributarios, tiene finalidades y objetivos distintos, ¿no? Esta cláusula del artículo 314A, algunos fiscales y también jueces lamentablemente la consideran un tipo penal autónomo incluso. Es un tipo autónomo, distinto, que habilita sin ninguna razón la responsabilidad del representante legal. Y esto no es exacto, ¿no? Lo que hace el artículo 314A es simplemente repetir o instruir a los operadores de justicia penal de que existe un artículo 23 y un artículo 27 al cual pueden remitirse. ¿Qué dice el artículo 23? Son las reglas de la autoría, que todo el mundo conoce. Y el artículo 27, que además acá no tiene ningún sentido, es la figura del actuar por otro, que aplica para delitos especiales. Y los delitos ambientales, ninguno es un delito especial, todos son delitos comunes. Entonces, este artículo es un artículo que entorpece la aplicación de los tipos penales de contaminación ambiental, sobre todo, en la medida que distorsiona la lógica propia de la responsabilidad penal, que se basa en la idea de la responsabilidad personal. En derecho penal, ustedes saben, la responsabilidad es personal. Uno responde por lo que uno hace, ¿no? O por lo que uno debió hacer y omitió hacer, ¿no? Hoy en día, en el contexto antes indicado de proliferación de lógicas de posible responsabilidad penal de las personas jurídicas, en las empresas se viene introduciendo la famosa idea del criminal compliance, del cumplimiento normativo en materia penal, que no es otra cosa que
la introducción como política empresarial de políticas de prevención. La empresa se organiza para prevenir la criminalidad de la empresa y en la empresa. Entonces establecen estructuras que permiten reconocer cuando se comete un delito, denunciar cuando se comete un delito y establecer un responsable de todo ese sistema de cumplimiento de la legalidad. Y esto lo vamos a ver con claridad, por ejemplo, un poco haciendo una suerte de paralelo en el sistema de prevención del lavado de activos. Las empresas del sistema financiero están obligadas a, no solamente las empresas del sistema financiero, hoy en día prácticamente cualquier actividad más o menos o económicamente productiva está obligada a reportar operaciones sospechosas. Empresas del sistema financiero, AFPs, empresas de seguro, notarías, están obligadas a reportar operaciones que sean sospechosas de lavado de activos. Para que a las empresas no se le pase reportar una operación sospechosa de blanqueo de capitales, lo que hacen es organizarse de forma tal que puedan prevenir ese riesgo. Lo mismo está ocurriendo en materia ambiental, ¿no? Se organizan las empresas para precisamente buscar que los riesgos medioambientales o los riesgos en general de la criminalidad se materialicen en cursos lesivos y provoquen la posible responsabilidad administrativa / penal de la persona jurídica. Y acá hay que hacer notar algo, ¿no? La actividad más contaminante seguramente en nuestro país debe ser la actividad minera. Y si notamos cómo se articula la prevención de la criminalidad dentro de una empresa minera, vamos a ver que los espacios de prevención y de riesgo son bastante variados. En una empresa, el primer riesgo es el riesgo de contaminación ambiental. Entonces, hay una serie de normas, la Ley General del Ambiente, normas sectoriales, que establecen obligaciones de prevención. En materia de uso de insumos químicos y productos fiscalizados, también existe una serie de normas que buscan evitar que el riesgo de desvío del insumo químico para fines de tráfico de drogas, por ejemplo, de comercialización o producción de drogas, se manifieste. ¿Qué otro riesgo tiene la actividad minera? Riesgo contra la salud de los trabajadores y seguridad de los trabajadores. Y una serie de normas que establecen mecanismos de prevención. Riesgos de blanqueo de capitales. Que los compradores o los vendedores, ¿no?, tengan capitales que provengan de actividades ilícitas. Vamos viendo cómo en la actividad minera diversos riesgos de distinta naturaleza van confluyendo, ¿no? Y van a darse cuenta de lo difícil que es para una empresa o los agentes de la empresa tratar de armonizar, ¿no?, la actividad productiva, la actividad económica productiva, que es el fin de la empresa, producir, ganar dinero, con la prevención de la criminalidad, que en teoría es una actividad que corresponde realizar al Estado, ¿no? Entonces vamos a ver que en este tipo de delitos la idea del cumplimiento normativo es una idea que está cada vez más calando en las empresas, en las personas jurídicas. Sobre todo porque el instrumento básico de estos sistemas de prevención es el manual de cumplimiento. Toda empresa tiene hoy en día, toda empresa seria, importante, tiene manuales de cumplimiento. Y en el manual de cumplimiento aparece quién es el responsable de cada cosa. Y de ese modo se facilita la defensa, la determinación de la responsabilidad penal. Con el manual de cumplimiento se sabe quién era el responsable de la prevención de los riesgos contra la salud de los trabajadores. Se sabe quién es el responsable de la seguridad ambiental. El artículo 314, y los delitos ambientales en general, son los típicos delitos o tipos penales descritos como leyes penales en blanco. Es decir, leyes penales en donde parte de la tipicidad o de algunos elementos típicos no esenciales se trasladan a normas administrativas, ¿no?
vamos a ver que en materia ambiental existen, además de la Ley General del Ambiente, diversos instrumentos normativos que complementan la legislación penal ambiental. Ahora, pero no solamente vamos a observar que estos tipos penales requieren complementación de la ley administrativa, sino también requieren complementación incluso de funcionarios o actos administrativos. Leamos el tipo penal del artículo 304. Dice que infringiendo las leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoca o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o a sus componentes, la calidad ambiental o la salud según calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad. Es decir, dense cuenta que se habla de la autoridad ambiental, calificación reglamentaria de la autoridad ambiental. Es decir, no solamente estamos hablando de una relación del derecho penal o del tipo penal con la legislación administrativa, que es la que complementa, pues la que establece los límites máximos permisibles, sino también con actos de la administración, de modo tal que la complementariedad no solamente es complementariedad normativa, sino complementariedad también de actos administrativos. Esto ciertamente genera graves problemas prácticos en la medida que suele ocurrir la persecución paralela administrativo-penal, lo que es una circunstancia bastante normal dentro de la justicia penal ambiental, sobre todo si se parte del hecho de que parece ser una suerte de protocolo de los órganos administrativos, principalmente la OEFA, que es el organismo estatal de fiscalización ambiental, que ni bien descubre un hecho de posible ilicitud administrativa ambiental, lo comunica en paralelo a la Fiscalía, con lo cual se inicia en paralelo un procedimiento sancionatorio o administrativo sancionatorio y un procedimiento penal. Esa práctica, en mi perspectiva, es una práctica errónea porque termina reduciendo la lógica del derecho penal a la mera ilicitud administrativa, pese a que, como vamos a ver cuando hablemos de la lesividad, no basta la mera infracción de la norma administrativa, sino se requiere una potencialidad del acto contaminante que pueda provocar cierto daño al ambiente, ¿no? Ahora, hay que tomar en consideración, esto no está en el artículo 304 del Código Penal, que existe la obligación de la autoridad administrativa de emitir un informe, ¿no?, sobre la materia en las persecuciones, en los procedimientos por esta materia, ¿no? Cuando hay una investigación en curso, la autoridad ambiental competente, generalmente la OEFA, debe emitir un informe. Esta obligación de emitir un informe está prevista en el artículo 149 de la Ley General del Ambiente, que establece esta obligación, ¿no? Pero, y aquí viene la parte importante, este informe tiene elementos determinantes del daño ambiental. O sea, no es simplemente un informe respecto a la ilicitud administrativa o a las normas, pues, posiblemente afectadas. Es un informe sobre el posible daño ambiental causado. Es un informe documentado. Y hay que tomar en cuenta que existe además un reglamento del artículo 149, es decir, no solamente existe el artículo 149 de la Ley General del Ambiente, sino que este artículo tiene su propio reglamento, que dice cómo se debe construir un proceso en diversos ámbitos, ¿no? Y los órganos de fiscalización son variables. A veces es, ¿no?, las direcciones ambientales o de medio ambiente de las regiones, a veces son determinados ministerios, en ocasiones es la propia OEFA. Todos esos problemas se solucionan o se tratan de solucionar a través del reglamento del artículo 149
de la Ley General del Ambiente, ¿no? El factor probablemente más problemático, básicamente para aquellos que están encargados de la persecución de estos delitos, Fiscalía, Poder Judicial, es la determinación de la relación de riesgo, la potencialidad lesiva del acto contaminante. Porque la lógica de la intervención mínima del derecho penal supone hacer una diferenciación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. El ilícito penal debe tener un plus de lesividad no comprendido en el simple ilícito administrativo. Es claro que tanto el derecho administrativo como el derecho penal son ambos brazos de un mismo ius puniendi del Estado. La diferencia es la diferencia de magnitud, ¿no? El derecho penal es más fuerte, más duro que el derecho administrativo. Entonces, por eso cuando se decide intervenir penalmente es porque existe ese plus de lesividad que el tipo penal del artículo 304 reconoce. El artículo 304 dice que infringiendo las leyes, reglamentos, etc., dice, realiza conductas contaminantes, no las voy a repetir, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, a sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. No se habla acá del simple acto contaminante, sino del acto contaminante que tiene cierto nivel de lesividad, de nocividad. Y acá esto me hace recordar una frase, una idea que encontré en un antiguo libro de Luis Bramon, el maestro del derecho penal peruano, que decía que los tipos de peligro, ¿no?, en realidad no son tipos de peligro, son tipos de lesión de bienes jurídicos colectivos. El bien jurídico colectivo, ¿no?, que son los delitos contra el medio ambiente, el sistema financiero, etcétera, ¿no?, se protegen a través de tipos de peligro, pero que no son auténticos tipos de peligro, sino son tipos de lesión de bienes jurídicos colectivos. Una idea que grafica cómo es que deben entenderse estos tipos penales. Y acá viene el tema más complicado, que es cómo probar esa relación entre el acto contaminante y esa posibilidad de causar o el haber causado perjuicio. Y acá no solamente existen problemas de causalidad muy graves, que generan además problemas procesales, ¿no?, porque generalmente cuando se produce un efecto en el medio ambiente, por ejemplo, un río, el río en determinado punto recibe vertidos no solamente de una empresa, sino de diversas empresas, que en el curso del río van descargando, dependiendo de los reglamentos o de las normas, ciertos niveles de residuos. ¿A quién imputamos? Cuando hay esa suerte de, ¿no?, contaminación en cadena, ¿a quién le imputamos? ¿Cómo podemos probar, más allá de toda duda razonable, que es el estándar probatorio que debe imponerse, que se causó o se pudo causar un grave daño al ambiente o a alguno de sus elementos? En materia de justicia penal ambiental se suele recurrir, para saltar esa brecha, saltar este problema práctico, porque además hay que reconocer que todos estos elementos, o mejor dicho, la acreditación de este elemento de la posibilidad o el perjuicio, requieren de probanza que además es, como es altamente técnica, cuesta, tiene un costo para el Estado, que implica además el traslado de los encargados de los órganos de apoyo
de la justicia penal ambiental, en concreto la OEFA, que ayuda, de hecho, ayuda mucho en las persecuciones penales por delitos ambientales, implica el traslado de especialistas. Es un tipo de persecución costosa. Pero siendo costosa, al final resulta muchas veces siendo ineficiente. Por este problema propio de la naturaleza de las cosas, que es las dificultades que existen para probar la relación causal entre el comportamiento, la actividad industrial con un efecto negativo en el medio ambiente. Sobre todo porque tenemos, como les dije hace un momento, contextos geográficos que ya están altamente contaminados. Mencionar el caso de Cerro de Pasco es un ejemplo notorio, ¿no? En la justicia penal ambiental, el concepto que se ha utilizado para salvar, ¿no?, esta brecha es la utilización del principio precautorio, que es un principio del derecho ambiental, ¿no?, que es una suerte de principio informador que parte de la lógica de que hay que proteger el medio ambiente y que toda interpretación tiene que ser en función a esa lógica, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? Entonces toda interpretación debe ser pro medio ambiente. Ese principio, que es un principio que está en la Ley General del Ambiente, sin embargo no es un principio aplicable dentro del derecho penal, ¿no?, que tiene otras lógicas, otras dinámicas, otras categorías, ¿no? En la práctica, quien suscribe se dedica al litigio y ha tenido que litigar casos de medio ambiente en Huancavelica, Cerro de Pasco, Huancayo, Huánuco. Las persecuciones ambientales en la práctica no llegan, desde la perspectiva de los órganos de acusación, a resultados positivos, es decir, los resultados son de archivamiento generalmente. Pero archivamientos asociados a defectos técnicos, defectos asociados a la propia naturaleza de las cosas que dificulta la persecución penal y la probanza de los elementos del tipo penal, pero también tiene que ver con elementos estratégicos, diría yo, ¿no?, de selección de qué casos son viables y deben ser perseguidos penalmente. Existe un predominio de una suerte de administrativización de la justicia penal ambiental. Y eso se origina en lo que les dije hace un momento, en esa suerte de protocolo que tienen los órganos sancionatorios, los órganos administrativos de, al hacer una fiscalización y notar una supuesta infracción de los límites máximos permisibles, inmediatamente se corre oficio a la Fiscalía y la Fiscalía, en lo que yo creo es una interpretación errónea de su función. La Fiscalía dice, mi función es prevenir el delito también. Entonces, en la lógica de prevención, inmediatamente se realizan persecuciones penales que al final terminan siendo archivadas incluso a nivel preliminar, ¿no? Entonces, yo creo que la meta en la justicia penal ambiental es limitar esa excesiva administrativización práctica de las persecuciones penales, ¿no? La casuística, por cierto, es bastante rica, ¿no? Desde casos de problemas de los cursos causales hasta casos de autopuesta en peligro de las víctimas, ¿no? Con esto quiero terminar en un caso que además entiendo que todavía está en curso, un caso en donde en Cerro de Pasco una minera, ¿no?, había sido transferida a diversas empresas, porque también ocurre que la actividad productiva no la realiza siempre la misma empresa, sino que va vendiéndose la operación. Los nuevos dueños de la operación toman la operación y comienzan a realizar actividad productiva en una zona una parte, ¿no?, de la empresa, de la operación. Hay una parte que estaba abandonada hace décadas, ¿no?, pero que tenía una chimenea, ¿no?, que a una familia se le ocurrió ingresar a vivir en la chimenea. Una chimenea, ¿no?, esa chimenea donde sale el humo, o salía el humo de la, ¿no?, de la operación, ¿no?, se realizó la excavación, etcétera, y por ahí salía el humo, ¿no? Entonces les ocurrió, como estaba abandonado, ya la empresa no realizaba operaciones ahí, recién había comprado la empresa,
ingresa a vivir ahí y resulta que los niveles de contaminación por plomo fueron altísimos y uno de ellos murió por contaminación de plomo en la sangre. La pregunta ahí es, ¿a quién se le imputa eso? ¿A la propia víctima? ¿A los dueños anteriores que debieron cerrar o que contaminaron? ¿A los nuevos dueños que quizás debieron cerrar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Un caso uno, ¿no? También nuevamente en la misma ciudad, también un sector de la operación que no está siendo utilizada, ¿no? Hay una suerte de zona donde la empresa botaba sus desechos, ¿no? Pero como ya no realiza actividades, ya no bota desechos. Pero la municipalidad de facto comenzó a botar los desechos orgánicos de la ciudad en esa zona. Años y años, hasta décadas. La empresa, ¿no?, es denunciada por la propia municipalidad por contaminación ambiental. La empresa le dice, oye, pero si tú estás ingresando estos desechos y yo no te he autorizado, entonces le impide, la empresa toma la decisión de impedirle que dejen sus desechos, ¿no?, que son desechos además de la población misma, ¿no? Y la municipalidad hace caso omiso porque no tiene otro lugar donde hacerlo, no tiene otro botadero. El vertedero, lo que era el vertedero de la empresa, la municipalidad lo utiliza ilícitamente como botadero, porque no hay dónde más hacerlo. Vamos a ver cómo es que también se introducen variables de contexto en ese tipo de casos, ¿no? Nuestra realidad es muy rica, ¿no? La ley a veces no permite solucionar todos los casos, la ley a veces está ajena a la realidad, a nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la idea central sobre la cual debería girar cualquier idea de reforma, ¿no? Creo, con esto cierro, que la regulación de los delitos ambientales es ineficiente, es técnicamente incorrecta. En la práctica, la justicia penal ambiental, pese a sus esfuerzos, porque uno de los pocos espacios donde hay justicia o fiscalías especializadas es en materia medioambiental, ¿no?, donde tienen recursos, se hace el esfuerzo de realizar actividad probatoria. Sin embargo, todo choca al final contra la pared de los defectos de la ley y algunos defectos también en la aplicación e interpretación de esa ley, que se aplica expansivamente, extensivamente, y se deja de lado los casos verdaderamente importantes, ¿no? Yo creo que ahí debería haber una selección estratégica de cuáles son los casos verdaderamente importantes y desechar aquellos que son simples ilícitos administrativos. Muchas gracias.